Es posible que no pienses mucho en usar títulos de diapositivas para tus presentaciones, pero para la accesibilidad y el uso de otras características, los títulos de las diapositivas son importantes. Por eso en este vídeo vamos a ver cómo podemos agregar títulos a las diapositivas en PowerPoint. Y solamente tendremos que dirigirnos a nuestro PowerPoint. Una vez que estamos ya, vamos a abrir cualquiera de estas. Una vez que, bueno, aquí si te fijas en esta plantilla ya nos está indicando que agreguemos un título, ¿no? Pero bueno, es una plantilla que viene ya por defecto. Cuando nosotros tenemos ya algunas plantillas hechas con algunas figuras puestas, por ejemplo, esto que sea bastante rápido, ¿vale? A la hora de insertar un título a esta diapositiva, solamente tendremos que dirigirnos aquí a la pestaña de revisar y verás que tienes un apartado en estas introducciones llamada comprobar accesibilidad. Vas a hacer un clic sobre él y vas a agregar comprobar accesibilidad. Cuando haces un clic sobre comprobar accesibilidad, te va a abrir esta nueva pestaña de accesibilidad en lo que son las pestañas de PowerPoint y aquí verás que tienes un apartado llamado lector de pantalla. Vas a hacer un clic sobre el título y vas a agregar título a la diapositiva. Si te fijas, aquí lo tenemos, ¿vale? Pero también nosotros cuando ponemos este título se nos va a agregar en este lado de aquí, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ponerle un título de prueba y ya tendríamos, bueno, nuestra diapositiva con un título. También puedes agregar un título oculto, ¿vale? Vamos a quitar este de aquí, vamos a quitar este otro y vamos otra vez a accesibilidad título y agregar título de diapositiva oculto. Por lo tanto, lo podemos poner aquí. Esto es una prueba. Y de esta forma estarías ayudando a la mejora de la accesibilidad en Microsoft PowerPoint. Pues nada, así de sencillo es cómo podemos agregar títulos en las diapositivas de PowerPoint. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.